Mientras revisaba los signos vitales de mis pacientes, una niña me jaló la manga y susurró: «Por favor, no me dejes sola con el doctor». Sus manos temblaban, pero no me soltaba. «¿Qué pasa, mi reina? ¿Te hicieron algo?». Me senté a la orilla de su cama y le eché un ojo a su expediente. 8 años. Recuperación de una apendicectomía sencilla. Nada fuera de lo normal. Le sonreí con paciencia y le dije: «Mira, sé que a veces los doctores y las enfermeras asustan un poco, pero tu cirugía ya terminó. Ya no habrá más piquetes ni dolor. El doctor Keenan solo quiere que te mejores». Ella negó con la cabeza, casi en pánico. «Me da miedo», murmuró por fin. «No quiero que entre aquí, por favor». Antes de que pudiera preguntarle más, la puerta se abrió de golpe y entró el doctor Keenan con su tableta, saludando a la niña, que solo me veía con ojos suplicantes y el cuerpo tenso. «Hola, aquí me encargo yo. Ya puedes irte», me dijo. No tuve más remedio que salir, aunque al ponerme de pie y notar su sonrisa, sentí en el estómago que algo no cuadraba. Decidí llegar al fondo del asunto y fui directo a la estación de enfermería, donde llamé a Carla, que ya llevaba 15 años en ese piso. «¿Has notado algo raro con el doctor Keenan? ¿Ninguna queja de los pacientes?». Carla se encogió de hombros. «¿Keenan? Para nada. Él es a todo dar. Es más, el año pasado él fue el único que nos regaló algo a todas las enfermeras en Navidad». ¿Por? Fruncí el entrecejo sintiéndome igual de perdida. «Es que una de las niñas anda muerta de miedo con él». Carla me vio confundida. «¡Qué extraño! Jamás he escuchado nada así. Capaz solo está nerviosa. Tú sabes cómo se ponen los niños en el hospital». Y sí, pensé que podía ser solo eso, pero la inquietud no me dejaba en paz. Los niños inseguros suelen temerle también a las enfermeras, pero esa niña no. Solo le tenía miedo a él. Pregunté a otras 2 enfermeras, y ellas también dijeron que jamás habían notado nada raro. Ya casi me rendía cuando uno de los intendentes me alcanzó en el pasillo. «Te oí hace rato preguntando por Keenan. La semana pasada le vi algo medio raro», me confesó bajito. Y checando que nadie nos escuchara agregó: «Lo caché en la bodega de medicinas, sacando cosas del gabinete que tiene llave y guardándoselas en la bata. Cuando me vio, nomás me dijo que eran para un paciente. Pero lo raro fue que cuando le recordé que tenía que anotarlo, como marca el protocolo, se enojó y me dijo que no me metiera y que mejor me alejara. Desde entonces hasta siento que me anda echando el ojo». El intendente se veía nervioso. «¿Te acuerdas qué cosas agarró?». Él asintió. «El frasco rojo que está hasta arriba a la derecha, y 2 botellitas, una azul y una amarilla, que estaban atrás en la repisa de en medio». Me recorrió un escalofrío porque supe de inmediato de qué hablaba. Eran anestésicos y sedantes, medicamentos que pueden dormir a una persona o hasta matarla si se usan mal. «¿Por qué no lo reportaste?». Su cara se llenó de frustración. «Soy intendente, él es doctor, y además galán. ¿A quién crees que le iban a creer?». Lo miré serio y le dije: «Yo sí te creo, gracias». Y salí corriendo al cuarto de la niña. Pero ya no estaba. El cuarto solito, la cama hecha, los aparatos apagados y ni rastro de la pequeña. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí al escritorio principal y pregunté: «La niña de ese cuarto, ¿dónde está?». La recepcionista revisó la pantalla y se me quedó viendo extrañada. «Pues debería estar en su cuarto. No hay dato de que la hayan dado de alta». Golpeé el escritorio con desesperación. «No está. ¿Y el doctor Keenan?». «Él se fue hace 20 minutos», murmuró nerviosa. Marqué directo a seguridad. «Creo que el doctor Keenan se llevó a una paciente, niña de 8 años, recuperándose de cirugía, pelo castaño claro». Al principio pensaron que era una broma, pero apenas revisaron las cámaras vieron al doctor subiendo a la niña, inconsciente, a su auto, y de inmediato se les borró la sonrisa. Seguridad le llamó a la policía en corto. Pasaron las placas y la descripción del carro y dispararon la alerta Amber. Yo me quedé pegada al radio escuchando cómo lo iban ubicando rumbo a la salida del estado. Patrullas en persecución. El auto sospechoso no se detiene. Sentía que me ahogaba. La culpa por haberla dejado sola con él mientras me imploraba que no lo hiciera me estaba matando. Nada tenía sentido. ¿Por qué un doctor con historial limpio haría eso? Vehículo sospechoso detenido. El sospechoso sale del auto. Huye a pie. La niña sigue en el carro y está bien, reportaron. La regresaron al hospital como 1 hora después, pero en lugar de verla tranquila, se puso como loca. Gritaba, lloraba y le suplicaba a los policías que la dejaran irse con él. Ahora sí, todo tenía menos sentido. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Entiendo que tuviste miedo. Te secuestró y todo. Pero ¿por qué quieres volver con él?». «¿Por qué, mi amor?». Entre lágrimas me confesó: «Porque es mi papá». Todos nos quedamos helados. «¿Cómo que es tu papá? Él nos hacía daño. Por eso mi mamá y yo nos fuimos. Pero ahora me necesita para salvar a mi mamá. Dice que mi mamá me necesita, pero que ella no quiere operarse. Por favor, llévame con él. Mi mamá me necesita». Nos miramos entre todos, igual de confundidos. ¿Y ahora qué hacemos? Uno de los policías me apartó para hablar y otro se quedó con la niña. El detective que llevaba el caso llegó al hospital como 5 minutos después. Era alto, con el cabello ya medio canoso y ojos cansados. Me enseñó su placa. Se presentó como el detective Shepard y me llevó a un consultorio vacío. Me senté en una sillita de plástico mientras él sacaba una libreta y su pluma. La verdad, yo no podía dejar de temblar mientras le contaba todo. Cómo fue que la niña me agarró y cómo me pidió ayuda cuando entró el doctor. Que nadie sospechaba nada de él. Lo del intendente Harper viendo a Keenan llevándose medicinas del gabinete. El frasco rojo y las botellas azul y amarilla, que yo sabía bien eran sedantes y anestésicos. Se me quebró la voz de la culpa al contarle cómo la dejé sola en esa habitación, aunque me suplicó que no lo hiciera. Shepard no interrumpió, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé,
Me pidió que le anotara los medicamentos que había descrito Harper y dónde estaban en la bodega. Le hice rápido un diagrama del gabinete y marqué cada cosa. Me agradeció y me dijo que necesitaría hablar directo con Harper para tomarle su declaración oficial. Como 40 minutos después, llegó una mujer con saco gris y un bolso lleno de juguetes y libros para colorear. Cuando llegó, se presentó con los policías como Summer McBride, del área de protección a la infancia. Aunque tenía una mirada cálida, su expresión era tan seria que uno entendía de inmediato que había visto demasiadas cosas como para espantarse ya de algo. Preguntó por la niña y uno de los oficiales le indicó un saloncito donde la habían puesto para alejarla del relajo en el pasillo principal. Vi cómo Summer entraba y por la ventana la alcancé a ver mientras se agachaba para estar a la altura de la niña y empezaba a hablarle despacito. Sacó un peluche de su bolsa y lo acomodó junto a la niña en el sillón. Al principio la niña ni lo peló, pero al rato terminó abrazándolo con fuerza contra el pecho. Summer fue poniendo algunos juguetes y libros para colorear sobre la mesita, justo enfrente de ellas. Era notorio cómo la carita de la niña cambiaba a cada rato. Pasaba de llorar a ponerse furiosa, luego se veía confundida. De repente le gritaba algo a Summer, pero ella solo la escuchaba, tranquila, y asentía. Cuando la niña se soltaba a llorar, Summer le alcanzaba unos pañuelos. Así estuvieron más de una hora. Yo no podía oír lo que decían por el vidrio, pero veía clarito cómo su cuerpecito temblaba cada vez que la emoción la volvía a sacudir. Carla me encontró parado en el pasillo y me tocó el brazo con suavidad, preguntando si no prefería sentarme un rato, porque de plano me veía a punto de desmayarme. Caminamos juntos a la sala de descanso y ahí me sirvió una taza de café, aunque las manos me temblaban tanto que casi no podía sostenerla. Unos de seguridad del hospital se habían instalado en la esquina, con las laptops abiertas, revisando grabaciones de las cámaras del último mes. Analizaban cada movimiento del Dr. Keenan. Lo iban viendo pasar por los pasillos, entrar a los cuartos, meterse al área de medicamentos. Carla nomás repetía que no lo podía creer, que parecía tan buen doctor, que siempre le sonreía, le preguntaba por sus nietos y traía donas para todos. Yo vi clarito cómo iba entendiendo todo, cómo su cara pasaba de la negación a la confusión, y después a algo parecido a sentir traición. Dijo que se sentía una tonta por no haberse dado cuenta, por haber pensado que era de los buenos solo por ser amable, y acordarse de los nombres de todos. Le dije que nadie pudo haberlo sospechado, que él sabría cómo esconder lo que fuera que traía por dentro. Pero mientras lo decía, me cayó el 20 de lo sencillo que fue para todos pasar por alto las señales, porque queríamos creer que alguien así de profesional y amable no podría hacer algo malo. De repente, uno de seguridad que revisaba los videos se detuvo y regresó una grabación. Llamó a su jefe y los dos se quedaron frente a la pantalla, señalando la hora y murmurando cosas entre ellos. El detective Shepard se apareció en la sala de descanso como 20 minutos después. Arrimó una silla y se sentó enfrente de mí, todavía con su libreta en la mano. Dijo que Keenan seguía prófugo y que ya habían extendido la búsqueda a todas las autopistas que salían al norte y al oeste. Ya avisaron a la policía de los estados vecinos. Estaban poniendo retenes en los cruces más importantes. Me preguntó si sabía algo de la mamá de la niña o si tenía idea de por qué Keenan habría inventado que necesitaba a su hija para una cirugía. Le dije que la verdad no sabía nada de su vida privada. Nunca hablábamos de nuestras familias ni de cosas fuera del hospital. Él solo era el cirujano pediatra que hacía bien su trabajo y luego se iba. Shepard escribió rápidamente en su libreta y me explicó que ahora la prioridad era encontrar a la mamá, pero que la niña solo les había dicho su nombre de pila y que se habían estado cambiando de ciudad muchas veces. Me preguntó si había algún contacto de emergencia para Keenan en el hospital y le recomendé que lo checara con recursos humanos, porque nosotras no tenemos acceso a esa información. Salí de la sala de descanso y fui a ver si Summer seguía con la niña. Harper estaba en el pasillo, nervioso y con cara de no saber ni qué hacer. Apenas me vio, se me acercó y en voz bajita preguntó si había hecho bien en hablar. Tenía las manos sudadas, se las retorcía y volteaba a todos lados, como si esperara que alguien lo fuera a regañar. Le puse la mano en el hombro y le aseguré que claro que lo había hecho bien, que con su testimonio probablemente le salvó la vida a la niña. Soltó un suspiro larguísimo. Se le notó que se quitó un peso de encima y me confesó que estaba angustiado por haber malinterpretado las cosas, por pensar que tal vez se había equivocado y estaba metiendo en problemas a un buen doctor sin motivo. Le aseguré que lo que vio era verdadero y muy importante, y que siempre es mejor decir algo si hay sospechas. Él asintió, despacito, y me dijo que el detective ya le había tomado su declaración, y hasta lo llevó a señalar exactamente en qué parte del almacén. Keenan agarró los medicamentos. Harper les fue mostrando paso a paso, señalando el gabinete y los estantes. Al final, Summer salió de la sala de entrevistas exhausta, con el saco todo arrugado y la cara de quien de plano acaba de pasar una hora consolando a una niña, a la que ya casi nada logra consolar. Me preguntó si podíamos hablar a solas y la seguí a un rincón junto a las escaleras. Sacó su libretita, hojeó las notas y me miró con seriedad. Me contó que la niña se llama Lily Keenan y que lleva 3 años viviendo con su mamá bajo otro apellido. Han estado escondiéndose porque huyeron de la violencia familiar. Lily le dijo que se mudaron de ciudad 2 veces para mantenerse lejos de su papá. Aunque Summer habló con profesionalismo, se le veía el coraje contenido. Me contó que Lily tiene mucho miedo de dar detalles porque pensaba que su papá las iba a volver a encontrar, cosa que al final terminó pasando porque resultó que trabajaba en el mismo hospital donde Lily acabó de paciente. Impresionaba ese azare. Parecía coincidencia, pero no lo era.
Keenan seguramente las había estado vigilando, esperando el momento de acercarse. Summer siguió contándome, y cada cosa me revolvía más el estómago. Dijo que el control de Keenan fue volviéndose más agresivo hasta que, hace 3 años, Gwyneth por fin lo dejó al empujarla contra una pared, mientras sostenía a Lily de bebé. Gwyneth agarró lo indispensable y se fue. Desde entonces, ha tenido trabajos mal pagados y se ha mudado cada vez que sospecha que Keenan las podría encontrar. Ya llevaban 8 meses en la ciudad y Gwyneth estaba convencida de que ahora sí, ya estaban a salvo, hasta que a Lily le dio apendicitis y terminó en urgencias. Y por esas cosas de la vida acabó en el piso donde trabajaba su papá. Summer dijo que Lily lo recordaba de cuando era pequeña, pero, sobre todo, recordaba el miedo, los pleitos, los gritos, los llantos y los ruidos de cosas rompiéndose. Después de 3 años intentando sentirse segura, de pronto ahí estaba él, parado en su cuarto con una sonrisa, como si nada. Y así, pasaron 2 horas eternas mientras esperábamos alguna noticia. Yo no dejaba de checar el celular esperando algún mensaje del detective Shepard, hasta que por fin me llamó y me avisó que habían arrestado a Keenan en una gasolinera, como a unos 60 kilómetros fuera de la ciudad. Al parecer, dejó el coche estacionado, y justo cuando iba a regresar a la carretera, los policías lo rodearon. Cuando le pidieron que saliera, él no opuso resistencia. Simplemente bajó con las manos en alto y repetía sin parar, solo quería salvarla. Al principio los oficiales ni entendían de qué hablaba. Lo detuvieron y le leyeron sus derechos mientras él seguía con lo mismo, como si fuera un disco rayado. Shepard me comentó que lo habían llevado de regreso a la cárcel del condado y que en unas horas lo acusarían formalmente. Fui a buscar a Summer, que seguía pegada al teléfono organizando todo con otras trabajadoras sociales. Cuando terminó la llamada, le pregunté qué iba a pasar con Lily. Me explicó que la iban a llevar temporalmente a un hogar de emergencia mientras veían cómo se resolvía el asunto legal. Me dijo que estaban tratando de localizar a Gwyneth para hacerle una evaluación y que por fin habían conseguido una dirección gracias a lo que Lily contó en la entrevista. Ya la policía iba para allá. La cara de Summer se puso grave al contarme que el Dr. Keenan se enfrentaba a varios cargos penales, incluyendo secuestro, poner a una menor en peligro y robo de medicamentos. Pero el caso estaba complicado, porque Lily seguía diciendo que su papá solo quería salvar a su mamá. Summer me dijo que, según Lily, su mamá Gwyneth sufre de problemas renales y necesita un trasplante. Lily es donadora perfecta para ella, pero Gwyneth se negaba al procedimiento porque le daba miedo que algo saliera mal y que Lily se quedara sola, o peor, que el exmarido usara su estado para quitársela. Resulta que Keenan le había dicho a Lily que su mamá se estaba muriendo y que solo ella podía salvarla, pero que su mamá era demasiado terca para aceptar ayuda. Summer me confesó que todo era desgarrador porque cada quien actuaba desde el miedo, la desesperación y el amor, pero todo revuelto y mal enfocado. Al día siguiente, Carlos Guidry llamó a una junta de emergencia en la sala de conferencias del hospital. Me senté entre Carla y Harper, y Carlos se paseaba de un lado a otro con cara de no haber dormido. Nos dijo que la mesa directiva estaba preocupadísima por demandas y mala reputación, y que había que revisar todos los protocolos de seguridad, especialmente los de medicamentos y revisión de antecedentes. Harper se veía nervioso cuando Carlos insistió en que cualquier cosa rara debía reportarse, sin importar quién estuviera involucrado. Le mandé una mirada a Harper y asentí, tratando de hacerle entender que hizo lo correcto. Carlos habló como 20 minutos de medidas nuevas, gafetes e incluso más capacitaciones para reportar incidentes, pero yo no podía dejar de pensar en Lily y en su mamá. Al terminar la reunión, busqué a Summer afuera del área de pediatría. Seguía organizando cosas urgentes por teléfono. Apenas colgó, le pregunté si había noticias de Gwyneth y me respondió, seria, que la policía la localizó en su departamento cruzando la ciudad y que la encontraron desmayada en el baño, con insuficiencia renal y necesitando atención urgente. Me ofrecía estar presente cuando llegara, pensando que quizá ver una cara conocida tranquilizaría un poco a Lily al ver a su mamá tan grave. Summer dijo que la ambulancia ya venía, que faltaban como 30 minutos. Aproveché ese rato para buscar a Lily, que estaba donde la había dejado Summer, con una especialista jugando. Lily intentaba colorear, pero las manos le temblaban tanto que se le caían los crayones. Me senté junto a ella y, con cuidado, le dije que su mamá venía al hospital, que estaba muy enferma, pero que los doctores iban a hacer todo lo posible para cuidarla. Lily abrió los ojos enormes y me preguntó si su mamá se iba a morir. No le quise mentir, solo le dije que harían todo lo que pudieran, lo cual le calmó tantito, aunque sabíamos que no era una garantía. Se me hicieron eternas las 2 horas hasta que por fin llegó la ambulancia a urgencias. Estaba con Summer y 2 enfermeras de emergencias cuando los paramédicos metieron a Gwyneth en la camilla. La piel la tenía de un gris feo, señal de que ya estaba intoxicándose y apenas si podía quejarse cuando la movían. El equipo de urgencias se la llevó directo a terapia intensiva, gritando entre ellos órdenes sobre análisis y canalizaciones. Los seguí hasta donde me dejaron pasar las puertas de la UCI y luego regresé a buscar a Lily. Summer la había llevado a una sala de espera cerca de cuidados intensivos y se veía diminuta sentada en esas sillas de plástico enormes, los pies colgándole sin tocar el piso. Traté de prepararla para lo que iba a ver, explicándole que su mamá estaría llena de tubos y monitores, que podía verse muy fuerte, pero que era para ayudarla. Lily asintió, pero se notaba que en realidad no me oía. Solo quería ver a su mamá. Por fin la enfermera dejó pasar a Lily 5 minutos. Summer y yo la acompañamos hasta el cuarto, y en cuanto Lily vio a Gwyneth llena de máquinas, empezó a gritar. No llorar, literalmente a gritar, diciendo que todo era culpa suya, que debió irse con su papá.
que debió dejar que él la llevara para salvar a su mamá. Summer y yo intentamos calmarla, pero Lily ya ni nos escuchaba. Quería subirse a la cama y arrancar los tubos, como si eso fuera a arreglar algo con solo acercarse lo suficiente. Tuvieron que llegar 3 enfermeras y darle un sedante para tranquilizarla lo suficiente y poder moverla a un cuarto. Me quedé con ella mientras el medicamento le hacía efecto, viéndola quedarse dormida mientras entre sueños murmuraba que lo sentía mucho. Como una hora después, llegó una mujer que no conocía y se presentó como la doctora Fleming, la coordinadora de trasplantes. Me pidió hablar a solas en el pasillo. Ya ahí, la doctora Fleming me explicó en voz baja que a Gwyneth probablemente le quedaban 2 semanas si no recibía diálisis o trasplante. Llevaba meses rechazando el tratamiento por puro miedo, y ahora ya estaba tan mal que, aunque aceptara operarse, igual podía no sobrevivir. El tiempo se nos estaba acabando rapidísimo. Le pregunté a la doctora Fleming qué iba a pasar si Gwyneth seguía sin querer ceder y ella solo movió la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. Más tarde ese día, el detective Shepard me llamó para ver si nos podíamos encontrar en la cafetería del hospital. Se le notaba el cansancio cuando se sentó frente a mí con el café en la mano, y no se anduvo con rodeos. Me contó que había estado con el Dr. Keenan en la cárcel del condado, y se enteró de cosas que pensó que debía saber. Resulta que Keenan había estado espiando los expedientes médicos de Gwyneth desde la base de datos del hospital, viendo cómo los resultados iban de mal en peor mientras ella seguía negándose a dejar que Lily donara. Shepard explicó que el doctor tenía acceso a información a la que no debía entrar, pero llevaba meses usando sus claves para estar al tanto de cómo iba su exesposa. Entre más me enteraba de todo lo que había planeado el Dr. Keenan, más retorcido me parecía. Shepard me platicó que él ya tenía todo arreglado con una clínica privada en otro estado, un lugar donde harían el trasplante con nombres falsos, y nadie haría preguntas incómodas. Las medicinas que se había robado eran para mantener a Lily dormida mientras la trasladaban. Todo ese plan lo había venido preparando desde hacía semanas, poniéndose más alterado conforme la salud de Gwyneth empeoraba, y ella no cambiaba de opinión. Shepard dijo que de tanta desesperación, Keenan empezó a descuidarse, y dejó un montón de llamadas y correos que comprobaban que no fue un arrebato, sino algo muy calculado. Al día siguiente, Summer me llevó a la junta del caso en el juzgado. La jueza de lo familiar, encargada del asunto de la custodia de Lily, era una señora mayor de cabello gris súper recogido y unos ojos que, de tan serios, parecía que ya nada la sorprendía. Escuchó con calma el reporte de Summer, lo que dijo la detective, y la evaluación que pasó la trabajadora social del hospital, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminaron todos, la jueza se recargó en la silla y dijo, sin chistar, que este era uno de los casos más difíciles que le había tocado en 30 años. Todos aquí tienen parte de razón y parte de culpa, soltó, y no hay buenas soluciones, solo escoger la menos mala. Me pidió a mí, de frente, que hablara sobre cómo veía a Lily y su relación con sus papás. Le platiqué lo asustada que estaba cuando vio a su papá entrar por primera vez a su cuarto, cómo me suplicó que no la dejara sola con él, pero también tuve que contarle lo desesperada que se puso después, cómo se puso a pelear con los policías y hasta les rogó que la dejaran ir con su papá con tal de intentar salvar a su mamá. La jueza estuvo escribiendo todo el tiempo, con la cara totalmente seria, imposible saber qué pensaba. Al terminar la reunión, la trabajadora social me jaló y me avisó que ya había puesto a Gwyneth en contacto con una terapeuta que trata a personas que han pasado por traumas y pacientes que lidian con mucha ansiedad médica. Cuando Gwyneth por fin despertó, lo primero que preguntó fue por Lily. La trabajadora social tuvo que decirle que estaba bien, pero en un hogar temporal, y en ese momento Gwyneth se vino abajo. Lloró tan fuerte que las enfermeras pensaron que podía hacerse daño. Summer me encontró en la sala de descanso un par de horas después y me avisó que ya podía ir a ver a Gwyneth a terapia intensiva. Tomé mi gafete y fui tras ella por el pasillo, con el estómago revuelto de los nervios por no saber en qué estado iba a encontrarla. La terapia intensiva estaba tranquila, solo el pitido de los monitores y el susurro de las máquinas de oxígeno. Gwyneth estaba en un cuarto al fondo, rodeado de paredes de cristal, para que las enfermeras pudieran vigilarla todo el tiempo. Se veía súper frágil en la cama, la piel grisácea y los brazos llenos de agujas. Summer se quedó afuera, mientras yo entré y acerqué una silla a su lado. Gwyneth abrió los ojos al sentirme y me sostuvo la mirada buen rato, hasta que de repente estiró la mano y me agarró con una fuerza que no esperaba. Me apretó la mano con fuerza y me jaló hacia ella. «Dile a Lily que lo siento», me dijo. Yo solo quería protegerla, pero solo logré empeorar todo. Con la última palabra, la voz se le rompió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le apreté la mano de vuelta y le dije que cuando estuviera lista, ella misma podía decirle eso a Lily. Pero apenas le dije eso, Gwyneth negó con la cabeza y siguió llorando. Empezó a hablar como atropellada, como si por fin se le destrabara algo. «He vivido paralizada por el miedo durante meses», dijo. «Miedo a que la cirugía saliera mal y de todos modos muriera. Miedo a que mi ex usara mi enfermedad para quitarme a Lily. Miedo de que todo este trauma de la donación fuera algo que mi hija cargara toda la vida». Me vio directo y dijo, «Prefiero morirme antes que poner en riesgo a Lily». En la forma en que lo dijo me quedó clarísimo que lo decía en serio, y me dio un frío horrible. Me quedé unos minutos más, buscando cómo responderle. Al final le pregunté, con cuidado, si de verdad creía que morir y dejar a Lily sola con su papá era mejor que dejarse ayudar. Se quedó viendo al vacío y con los ojos llenos de dolor me susurró que ya no sabía, que 3 años huyendo y escondiéndose la rompieron por dentro.
y ahora ya ni distinguía qué estaba bien y qué no. Me quedé otros 20 minutos ahí, solo escuchándola llorar y repetir sus miedos. Al salir, Summer me esperaba afuera con su tableta. Ese mismo día, en la tarde, la detective Shepard me habló justo mientras yo estaba con otro paciente. Me avisó que Keenan estaba cooperando y había contado todo lo que planeó. Su abogado ya estaba armando la defensa, diciendo que sí, lo que hizo fue ilegal, pero actuó desesperado por salvar a su exesposa y nunca pensó dañar a Lily. Shepard sonaba cansadísima y me explicó que cada vez el caso era más complicado porque nadie encajaba bien, ni como víctima ni como criminal. Le pregunté qué iba a pasar ahora y me dijo que pronto la fiscalía me buscaría para aclarar detalles médicos. Tal cual, la fiscal llegó la mañana siguiente al hospital. Era una mujer de carácter fuerte, vestida de traje oscuro, que fue directo a lo que le interesaba. Quiso saber de los medicamentos que Keenan se robó y si podían ser peligrosos para Lily. Le expliqué que los anestésicos y sedantes sí podían ser peligrosos si se usaban mal, pero que Keenan, por su experiencia, seguramente sabía lo que hacía. La fiscal apuntó todo con el ceño fruncido. Me comentó que eso complicaba mucho las cosas para acusarlo de poner en riesgo a Lily, porque iba a ser casi imposible demostrar que realmente la había puesto en peligro, considerando que él conocía muy bien el uso seguro de los medicamentos. Nos echamos casi una hora hablando de dosis y protocolos médicos, y yo notaba que cada vez se frustraba más, porque el caso era mucho más complicado de lo que parecía. Summer hizo hasta lo imposible para lograr que Lily pudiera ver a su mamá bajo supervisión. La primera visita fue 3 días después de que Gwyneth despertó. Summer llevó a Lily al hospital y yo me quedé en el pasillo, afuera del cuarto. Lily se veía chiquita y asustada, traía las manos apretadas en el estómago. Summer le sonrió, tratando de tranquilizarla, y luego abrió la puerta. La visita fue bien difícil de ver. Lily se quedó pegada a la puerta, sin animarse a acercarse, mientras Gwyneth intentaba sonreírle desde la cama, llena de tubos y cables que soltaba ruidos todo el tiempo. Lily empezó a llorar sin que nadie dijera nada. Gwyneth abrió los brazos y Lily corrió hacia ella, llorando sobre su hombro mientras su mamá le acariciaba el pelo y le decía cosas al oído que yo no alcanzaba a escuchar. La máquina de diálisis seguía con su sonido constante, recordándonos por qué estábamos ahí. Yo me quedé junto a la puerta, dándoles su espacio, pero atenta por si necesitaban algo. Al rato, como a los 10 minutos, Lily se separó y le vio la cara a su mamá. Le preguntó que por qué no quería operarse, que así ya podrían irse a casa y volver a ser una familia. La expresión de Gwyneth cambió por completo, y batalló mucho para encontrar palabras que una niña de 8 años pudiera entender. Le intentó decir que tenía miedo y que solo quería proteger a Lily, pero se le enredaban las palabras. Lily la escuchó seria, y luego solo dijo algo que me partió el corazón. Quiero ayudar, no me da miedo la cirugía, y necesito que tú estés bien, mamá. En ese momento, Gwyneth se vino abajo. La abrazó con todas sus fuerzas y lloró tanto que todo su cuerpo temblaba. 2 días después, la doctora Fleming nos citó para hablar del trasplante. Nos juntó a Gwyneth, Lily, Summer y a mí, en una sala pequeña, con sillones cómodos y una caja de pañuelos sobre la mesa. Fleming habló tranquila, al grano, y nos explicó claramente en qué consistía la cirugía para las dos. No ocultó los riesgos, pero dejó claro que, como Lily era la donadora ideal, había una buena probabilidad de que a Gwyneth le fuera bien si actuaban rápido. Usó palabras sencillas y hasta dibujó algunas cosas para que Lily entendiera qué le iban a hacer a su riñón y cómo eso ayudaba a su mamá. Lily preguntó cosas muy inteligentes, como cuánto tiempo tardaría en recuperarse y si iba a doler. Fleming le contestó todo con mucha honestidad, y se notaba que Lily asimilaba la información, bien seria. En cambio, Gwyneth estaba rígida en la silla, agarrando el descansabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando Fleming terminó con los detalles médicos, Gwyneth hizo la pregunta que la traía destrozada. Quería saber qué pasaba con Lily, si algo salía mal con la cirugía, si ella se moría en la mesa, o si algo le ocurría después. Summer intervino y le explicó cómo funcionaba el sistema de acogida, qué haría el juez con la custodia. Le planteó las opciones de manera amable pero muy directa, sin disfrazar el hecho de que Lily podría quedar bajo custodia del Estado o de algún familiar. Mientras Summer hablaba, a Gwyneth se le fue el color de la cara. Se quedó ida, la mirada perdida, sin moverse. El resto de la reunión siguió a su alrededor, pero ella ya no estaba ahí. Al día siguiente, durante mi hora de comida, me metí a la biblioteca del hospital con el celular y me puse a buscar recursos que pudieran servirle. Encontré un grupo de apoyo especializado en mujeres que han sobrevivido violencia familiar, justo para situaciones de crisis médicas y legales como la de Gwyneth. Tenían consejeras que sí entendían bien el trauma y podían ayudarle a manejar sus miedos de una manera aterrizada. Apunté rápido los contactos y fui directo a ver a Summer. Cuando llegué a su oficina y toqué, levantó la vista de la compu y le di la hoja con la información. Apenas la revisó, tomó el teléfono y les marcó. La oí explicar la situación de Gwyneth. Habló de la crisis médica, del tema de la custodia y del historial de abuso. El grupo respondió al día siguiente. Mandaron a una consejera que se presentó conmigo brevemente en el pasillo, antes de pasar al cuarto de Gwyneth. Tenía una mirada cálida y se notaba que sabía moverse en situaciones delicadas. Desde la ventana vi cómo se sentaba junto a la cama de Gwyneth y charlaban por 2 horas. Ya no supe qué se dijeron, pero vi que poco a poco Gwyneth dejó de verse tan tensa. Los hombros se le relajaron tantito y soltó un poco las sábanas.
Cuando la consejera salió, me dijo que Gwyneth ya estaba pensando diferente, pero que todavía no se sentía lista para aceptar la cirugía. 3 días después, Summer llegó a mi estación muy seria y con unos papeles en la mano. Me contó que el juez de lo familiar había ordenado una valoración psiquiátrica de Gwyneth para ver si su negativa era producto de una decisión clara o si el trauma no la dejaba decidir bien. Yo no perdí tiempo y fui directo al cuarto. Encontré a Gwyneth indignada, caminando todo lo que los sueros le permitían. Quería saber por qué todos decían que estaba loca y por qué no respetaban su decisión. La dejé desahogarse y en eso llegó Summer, que con mucha calma le explicó que este tipo de trámites se hacían cuando estaba de por medio el bienestar de una menor y que la evaluación no se trataba de inhabilitarla, sino de entender si sus experiencias pasadas influían en lo que decidía ahora. Al final, Gwyneth se dejó caer en la cama, totalmente cansada y derrotada. Mientras eso pasaba, el tema legal con el doctor Keenan se ponía cada vez más enredado. Su abogado metió una moción diciendo que había actuado por necesidad médica, que la negativa de Gwyneth era irracional y estaba poniendo en riesgo a su hija. El fiscal respondió que el secuestro nunca es justificable, sin importar los motivos, y pronto el caso empezó a requerir expertos en ética y protección de menores. 2 semanas después, me llamaron a testificar en la audiencia preliminar del doctor Keenan. Fui con el uniforme porque salía directo de mi turno, y la verdad, me sentí súper vulnerable ahí sentada, con todos los ojos encima de mí. El fiscal me pidió que contara lo que había visto, y le platiqué todo, desde el miedo que traía a Lily hasta el testimonio de Harper sobre los medicamentos que habían tomado sin permiso. El abogado de Keenan se puso de pie para interrogarme y trató de pintar la idea de que yo no entendía bien la situación, que nada más había visto a una niña asustada y saqué conclusiones sin conocer la crisis médica de la mamá. Pero yo me sostuve en lo que presencié, en ese terror que se le veía a la niña en los ojos y el peligro real de los medicamentos si se usaban mal. El evaluador psiquiátrico estuvo varias semanas hablando con Gwyneth, pasando horas en su cuarto para conocer su historia y sus temores. Al final, el informe decía que Gwyneth sufría una ansiedad tremenda por todo el trauma vivido, pero que de todas formas era capaz de tomar decisiones sobre su salud. Aún así, recomendaron con insistencia que recibiera una terapia intensiva, para que pudiera reconocer cómo todo lo que había pasado le estaba afectando, y así pudiera decidir mejor por Lily. Summer me encontró en la cafetería a la hora de la comida y me pidió que platicáramos en privado. Nos fuimos a un rincón más tranquilo y me contó que la familia que estaba cuidando a Lily estaba teniendo bastantes problemas. Al parecer, la niña se despertaba gritando cada noche por las pesadillas. Apenas si probaba bocado a la hora de comer y todo el tiempo repetía que tenía que donar su riñón ya, antes de que fuera demasiado tarde. Los papás sustitutos no sabían cómo calmarla ni hacerle sentir confianza. Le pregunté a Summer si había algo en lo que pudiera ayudar y ella pensó que quizá, si Carlos lo autorizaba, podría ir a ver a Lily. Así que me fui directo con el administrador del hospital y le expliqué mi petición para ir a visitar a Lily en su casa de acogida. Carlos enseguida empezó a mencionar temas de responsabilidad legal, las reglas del hospital y el hecho de que yo no era familiar ni estaba de manera oficial en el caso. Pero le recordé que yo fui quien me di cuenta de lo que estaba pasando, que Lily me conocía y que quizá eso le daría un poco de seguridad en medio del caos. Summer llegó al rato y me apoyó, y en ese momento avisaron que la misma Lily había pedido que yo la visitara. Carlos al final aceptó, pero solo con visitas supervisadas y siempre con Summer presente. La casa de acogida era un rancho bonito en un fraccionamiento tranquilo, con juguetes tirados por el jardín. Summer y yo llegamos juntas a la puerta y la mamá de acogida nos recibió con una sonrisa agotada. Lily estaba en el sillón envuelta en una sudadera enorme, y se me partió el alma de verla así, mucho más delgada, la cara pálida, con profundas ojeras marcadas, y una expresión muy triste. Apenas me vio, se levantó de un salto y corrió hacia mí, pidiéndome en cuanto llegó si ya podíamos ir de una vez al hospital a donar el riñón. Me agaché a su altura y le expliqué con mucha calma que no era tan sencillo, que todavía faltaban estudios y trámites, y que además su mamá tenía que estar de acuerdo. La cara se le transformó entre desesperación y miedo. Esa hora me quedé sentada con ella, dejándola contarme cómo se sentía. Me confesó que amaba muchísimo a su mamá, pero que al mismo tiempo sentía mucho coraje porque no aceptaba la ayuda. Me dijo que sí entendía que su mamá tenía miedo, pero que ella también le tenía miedo a quedarse sola, miedo a perderla para siempre. Mientras hablaba, retorcía el borde de la sudadera entre las manos, y su voz era bajita, pero firme. Después me preguntó por su papá. Quería saber si era una mala persona, o solo alguien que tomó malas decisiones. No fue fácil encontrar las palabras para responderle sin aumentarle la tristeza. Al final le dije que las personas podían ser 2 cosas a la vez, que alguien podía querer mucho y aún así lastimar, y que esa era de las cosas más difíciles de la vida. Se quedó callada, mirándome fijamente, y luego se recargó en mi hombro soltando un suspiro que me rompió el corazón. Antes de irme, la mamá de acogida me acompañó a la puerta y se detuvo para ponerme una mano suave en el brazo. Me confesó que Lily hablaba de mí todo el tiempo, y que parecía que yo era la única persona de ese terrible día que había entendido a sus 2 papás sin juzgarlos. Me preguntó si podía regresar seguido, aunque fuera una vez a la semana, y yo acepté sin pensarlo. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada de Fleming, que me pedía ir al hospital urgentemente.
Apenas llegué, me metió a su oficina y cerró la puerta. Me explicó que la función renal de Gwyneth había vuelto a caer aunque estaba en diálisis y que ya casi no había tiempo. Tal vez quedaba solo una semana antes de que la cirugía fuera tan arriesgada, que ni siquiera sería opción, aunque ella cambiara de opinión. Pasando esa semana solo quedaba esperar el desenlace. Pregunté si podía verla y Fleming dijo que sí, pero me advirtió que emocionalmente estaba destrozada. Encontré a Gwyneth en la cama del hospital llorando en silencio y viendo por la ventana. Cuando me escuchó entrar, levantó el rostro y se secó rápido las lágrimas. Me dijo que había escrito una carta para Lily, explicándole por qué no podía operarse, como una forma de despedida. Me pidió que yo se la entregara a su hija cuando muriera. No tomé la carta. Mejor me senté junto a su cama y le pregunté qué pensaba que iba a pasar con Lily cuando ella ya no estuviera. Gwyneth me respondió que Lily se iría a California con su hermana, que ya estaba todo arreglado. Pero cuando le pedí más detalles noté que dudaba. Admitió que su hermana ya estaba rebasada con sus propios hijos y que le había dicho que realmente no podría hacerse cargo de otra niña todo el tiempo. Le pregunté con mucha cautela qué iba a pasar si el juez veía que su hermana no podía recibir a Lily. Gwyneth no contestó y me quedó viendo. Le hice ver que el tribunal podría darle la custodia a Keenan, sobre todo si cumplía con los programas, y el abogado argumentaba que solo buscaba salvarle la vida a su hija. Se le fue el color del rostro al darse cuenta de lo que le decía, porque así podía estar mandando a Lily exactamente de regreso al lugar de donde había escapado hacía ya 3 años. Le temblaron las manos y dejó caer la carta sobre la cobija. A los 3 días, el detective Shepard me llamó al trabajo para preguntarme si podíamos hablar. Me contó que Keenan había estado pidiendo ver a Gwyneth y a Lily desde la cárcel, pero que ninguna quería. Su abogado estaba presionando para una reunión, diciendo que quizá eso ayudaría a resolver la situación médica. Los fiscales estaban haciendo todo lo posible para bloquear cualquier contacto por los cargos penales. Shepard quería saber qué pensaba yo, y la verdad le dije que no tenía idea si eso ayudaría o solo empeoraría las cosas. Esa misma tarde, Summer me llamó para avisarme que estaba organizando otra reunión sobre el caso, pero ahora también estaría María, la defensora de víctimas. Al día siguiente nos vimos en la oficina de Summer y nos echamos 2 horas debatiendo si de verdad tenía sentido una reunión supervisada. María explicó que, en ocasiones, enfrentarse al agresor en un entorno controlado podía ayudar a la sobreviviente a recuperar un poco de control, aunque claro, era arriesgado. A Summer le angustiaba que Lily estuviera en el mismo cuarto con su papá después de todo lo que había pasado. Yo le dije que pensaba que Gwyneth necesitaba escuchar de la boca de Keenan que él iba a mantenerse alejado si ella se practicaba la operación, pero que no estaba convencida de confiar en él. Al final, decidimos sugerírselo al juez, pero bajo estricta supervisión. El juez de lo familiar revisó nuestra recomendación y accedió a dejar que hubiera una reunión en un lugar neutral, pero dejó súper claro que esto no cambiaba nada del proceso penal y que, si alguien intentaba manipular o intimidar, se acababa todo en ese instante. Tenía que haber varios profesionistas y hasta seguridad. Esa noche, Summer me marcó para preguntarme si yo iba a estar en la reunión, porque tanto Lily como Gwyneth confiaban en mí. Le dije que sí, pero en realidad no pude dormir casi nada, dándole vueltas en la cabeza, así de verdad estaba ayudando o estaba por cometer una tontería. La mañana de la reunión, iba en el coche al juzgado con un nudo enorme en el estómago. Solo podía pensar en la cara de Lily cuando les rogó a los policías que la dejaran volver con su papá, y en el miedo de Gwyneth cuando mencioné la posibilidad de que Keenan pudiera pelear por la custodia. La cita era a las 10, en una sala de juntas en el 3er piso. Cuando llegué, ya estaban ahí Summer, el detective Shepard, María y un par de oficiales custodiando la entrada. El cuarto era cerrado, con una mesa larga, varias sillas y ni una sola ventana. Gwyneth fue la primera en entrar, apoyada por una defensora de víctimas que no conocía. Se veía pálida y caminaba despacio. Después llegó Lily con su mamá de acogida y se fue directo a sentarse junto a Gwyneth. Al final trajeron a Keenan, esposado y con el overol naranja, y en cuanto Lily lo vio, todo su cuerpo se puso tenso, pero no gritó ni salió corriendo. Nada más movió su silla para pegarse más a su mamá y se quedó mirando fijamente la mesa. Keenan, en cuanto vio a su hija, se le llenaron los ojos de lágrimas y quiso empezar a hablar, pero uno de los guardias le pidió que esperara a que todos estuvieran listos. Cada quien fue tomando su lugar. Los oficiales se quedaron cerquita de la puerta y Summer se sentó en la cabecera con su libreta lista. El doctor Keenan quedó justo enfrente de Gwyneth y Lily, y al moverse, las esposas hicieron ese ruidito metálico en el descansabrazos. Hubo un silencio tan pesado que nadie sabía ni por dónde empezar. Entonces Keenan se inclinó hacia adelante todo lo que pudo, y sin quitarle la vista de encima a Lily, le empezaron a rodar las lágrimas antes siquiera de abrir la boca. Le dijo que sentía mucho haberla asustado, que sabía que lo que hizo estuvo muy mal, y que entendería si nunca quisiera volverlo a ver. Varias veces se le cortó la voz y yo veía a Lily completamente rígida, sin animarse ni a mirarlo, pero tampoco huyó, solo se quedó viendo sus manos entrelazadas en el regazo. Keenan siguió diciendo que jamás quiso hacerle daño, ni causarle miedo, que simplemente no soportaba quedarse de brazos cruzados viendo cómo su mamá se moría si él podía hacer algo. Se notaba la desesperación, el remordimiento, y el ambiente se fue volviendo cada vez más denso. Uno de los guardias hasta se acomodó incómodo en su silla por la tensión. Las manos de Gwyneth temblaban encima de la mesa, y cuando al fin habló, su voz le salió rasposa y muy insegura. Le reclamó a Keenan que no tenía derecho de hablar de proteger a su hija después de todo lo que les había hecho pasar. Empezó a enumerar cosas, y en la medida que hablaba, su voz se fue haciendo más fuerte. Los años de control,
las veces que abusó de su fuerza, la noche que la aventó contra la pared mientras tenía cargada a la bebé Lily. Keenan no se defendió, ni trató de justificar nada, solo asentía y le daba la razón. Admitió que había sido controlador y violento, que lastimó a las personas que más quería y que llevaba años preguntándose por qué había hecho todo eso. Le contó que llevaba 2 años yendo a terapia, no porque esperara que ellas volviera con él, sino porque le tocaba hacerse responsable de todo. María anotaba cada cosa y no le quitaba la vista de encima a Gwyneth, lista para cualquier cosa. La defensora, mientras, le puso una mano en el hombro a Gwyneth para recordarle en silencio que podía parar la reunión cuando quisiera. De repente, la voz chiquita de Lily rompió el ambiente como cuchillo, diciendo que estaba cansada de que todos pelearan por lo que ellos pensaban que era mejor para ella, pero que nadie le preguntaba qué era lo que ella quería. Tenía los puñitos apretados sobre la mesa y la cara toda roja por aguantar el llanto. Miró primero a su mamá y luego a su papá, y soltó que lo único que quería era que su mamá viviera y que su papá dejara de darle miedo. Sus palabras fueron tan directas que dejaron a todo mundo en silencio. Summer escribió rapidísimo. El detective Shepard se recargó como tratando de procesar todo, y yo sentí el corazón en la garganta. Tenía toda la razón. Estábamos tan clavados en los procedimientos legales y en la seguridad que se nos olvidó que en medio de toda esta bronca había una niña de 8 años con sus propios sentimientos. Keenan volteó a ver a Gwyneth y cambió totalmente la expresión. Se notaba mucho más enfocado y menos derrotado. Le dijo que entendía si nunca lo perdonaba y que ni siquiera esperaba eso. Solo le rogaba que aceptara el trasplante por el bien de Lily. Dijo que en ese momento podía firmar para renunciar a todos los derechos paternos, aceptar el castigo que le tocara, hacer lo que ella le pidiera, con tal de que le diera chance a su hija de salvarle la vida a su mamá. Ya no hablaba como suplicando, sino seguro, sabiendo lo que decía. Explicó que ya había hablado con su abogado para ceder la custodia de forma permanente, y que lo decía totalmente en serio. Gwyneth lo miraba con una desconfianza enorme, como si tratara de descifrar si esta era otra forma de manipulación o de querer tener el control otra vez. La defensora le susurró algo al oído, pero Gwyneth solo negó, firme. El silencio se hizo eterno hasta que, de plano, Gwyneth no aguantó más y se rompió. Lloraba tan fuerte que su cuerpo entero temblaba, y Lily inmediatamente la abrazó con todas sus fuerzas. Entre sollozos, Gwyneth confesó que había estado tan empeñada en proteger a Lily de su papá, que no se dio cuenta de que su negativa también le estaba haciendo daño a su hija, pero de otra manera. Reconoció que le daba muchísimo miedo la operación, de verdad, pero le aterraba aún más la idea de dejar sola a Lily en el mundo. No paraba de pedirle perdón a Lily, y probablemente también a los demás que estaban presentes. María le ofreció un paquete de pañuelos mientras Summer le dio un momento para tranquilizarse antes de preguntarle si prefería seguir o necesitaba hacer una pausa. Gwyneth dijo que quería continuar. Al cabo de unos 20 minutos concluyó la reunión, y Gwyneth aseguró que pensaría muy en serio la opción del trasplante, y que iba a trabajar con su terapeuta para enfrentar el miedo que le daban los doctores y los hospitales. Summer apuntó los pasos a seguir y las opciones legales de protección. A Keenan se lo llevaron los guardias, aún esposado, pero algo en la atmósfera había cambiado. Por fin, parecía que aquello que tanto tenía que romperse se había roto. Ahora sí parecía haber posibilidades de una solución, en vez de solo estar atorados. Salí junto con Gwyneth y Lily al pasillo, y ahí estaba la mamá de acogida esperando a Lily para llevársela de regreso. Gwyneth abrazó a su hija con todas sus fuerzas antes de dejarla ir, jurándole que al día siguiente la volvería a ver. Durante los 3 días siguientes, Gwyneth tuvo sesiones intensivas con su terapeuta, el doctor Fleming, y con María. Yo la visitaba a diario, en mis descansos del trabajo o saliendo de ahí, y pude ver cómo, poco a poco, iba enfrentando ese miedo que marcaba cada decisión que tomaba. El primer día se la pasó llorando, repitiendo sin parar las mismas preguntas sobre todo lo que podía salir mal. Para el segundo, ya se notaba algo distinta. Empezaba a preguntar detalles sobre el procedimiento, los tiempos de recuperación, las probabilidades de que saliera bien, o qué pasaría si su cuerpo rechazaba el riñón. Al tercer día la noté más tranquila. Claro, seguía asustada, pero ya podía analizar con más claridad los riesgos reales, y no solo irse por lo que su miedo le decía. El doctor Fleming le llevó diagramas y resultados médicos, y no le endulzó las cosas. Le explicó todo directo y con todos los datos. María le habló de cómo sus traumas influían mucho en las decisiones médicas que tomaba. Yo, por mi parte, casi siempre me limitaba a tomarle la mano si la veía muy mal, o a escucharla desahogarse sin querer darle soluciones mágicas. Al cuarto día, Gwyneth le avisó a Summer que sí se animaba a aceptar el trasplante, aunque tenía condiciones. Quería que todo quedara perfectamente documentado ante la ley, para que el Dr. Keenan no fuera a aprovechar y luego intentara pelear la custodia de Lily. Y también pidió que Lily recibiera terapia continua para entender y sanar todo lo que había pasado. Summer se puso las pilas y empezó a trabajar con los abogados para armar acuerdos que protegieran los intereses de todos. Todo el papeleo tardó 2 días en estar listo, porque tenía que asegurarse de que resistiera en un tribunal familiar y que los consentimientos médicos fueran legales y válidos. Gwyneth leyó cada hoja, preguntando sobre frases y cláusulas específicas. Los abogados le explicaron que el Dr. Keenan tendría que renunciar a sus derechos de papá como parte del arreglo, y que eso era permanente y completamente legal. Aunque le temblaba la mano, Gwyneth firmó donde le indicaron,
Mientras tanto, el abogado de Keenan estaba negociando un trato con el fiscal. Argumentó que, por lo extraña que era la situación, y con el apoyo de Gwyneth, tenía sentido reducirle la pena. Keenan aceptó declararse culpable tanto por el secuestro como por el robo de medicamentos. A cambio, le darían una sentencia más corta y tendría que completar un programa especial para personas que han cometido violencia familiar. Lo más importante, renunciaría de manera definitiva a cualquier derecho sobre Lily, y en cuanto se lo propusieron, aceptó sin dudar. El fiscal se tomó unos días para pensarlo, pero al final estuvo de acuerdo, sobre todo porque la misma Gwyneth le pidió que aceptara el trato. Quería ponerle un alto a todo eso y enfocarse de lleno en el trasplante y en el futuro. Lo único que faltaba era la aprobación del juez, pero el abogado dijo que era casi seguro que la daría. Programaron la cirugía para la semana siguiente, así que tanto Lily como Gwyneth tendrían algunos días para prepararse, física y emocionalmente, para lo que venía. Yo estaba ahí cuando la doctora Fleming se sentó con Lily y le explicó, con palabras claras y honestas, lo que iba a pasar durante la operación. Lily escuchó muy atenta, derechita en su silla, y hacía preguntas que te hacían olvidar que era apenas una niña de 8 años. Quiso saber cuánto iba a durar la cirugía, cuánto tiempo tardaría en volver a la escuela, si le dolería mucho después. La doctora le contestó directo, sin ocultar la verdad, pero tampoco exagerando ni asustándola de más. Lily asintió, pero después preguntó lo que realmente le importaba. ¿Mi mamá va a estar bien? La doctora respondió que esas cirugías, siendo entre personas compatibles y con donante vivo, casi siempre salen bien. Lily se quedó tranquila con eso. Dijo que estaba lista para lo que se necesitara. Un día antes de la operación, fui a ver a las dos. Estaban en cuartos separados. Gwyneth en la zona de adultos y Lily en el área pediátrica. Lily estaba sentada en su cama, con las piernas cruzadas, haciendo los ejercicios de respiración que le enseñó la especialista esa mañana. Contaba despacito, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. El pecho subía y bajaba muy calmado. Al verme, se detuvo y me sonrió nerviosa. Me senté en la orilla de la cama y le pregunté cómo se sentía. Me confesó que tenía miedo, pero que sabía que esto era lo correcto. Aunque jugaba con la orillita de su cobija, su voz se escuchaba firme. Le dije que era increíblemente valiente y que tenía fe en que todo iba a salir bien. De ahí bajé 2 pisos, a la zona de adultos donde esperaba Gwyneth. La encontré pálida y temblorosa, apretando entre las manos a un elefantito de peluche que Lily le había dado ese mismo día. El elefantito tenía un letrero que decía, escrito con la letra de Lily, para tener valor. Gwyneth tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero cuando le pregunté si ya estaba lista, asintió y susurró que tenía que estarlo, porque Lily confiaba en ella para salir adelante. La cirugía arrancó a las 7 de la mañana y se extendió por 8 horas. Yo me quedé casi todo el tiempo en la sala de espera, junto con Summer y María, tomando café horrible y viendo cómo el reloj avanzaba más lento que nunca. Summer revisaba el teléfono esperando algún mensaje del equipo médico, y María leyó la misma revista como 3 veces sin ponerle mucha atención. A mediodía salió una enfermera a decirnos que la cirugía de Lily había terminado y todo había salido bien. Le quitaron el riñón sin problema y ella estaba estable. Un par de horas después volvieron a darnos noticias, ahora confirmando que también con Gwyneth todo iba bien y que el riñón estaba funcionando perfectamente en su cuerpo. Por fin pudimos respirar un poco más tranquilos. Por fin, como a las 3 de la tarde, salió la doctora Fleming del área de cirugía con una sonrisa cansada, pero se notaba tranquila. Nos avisó que las 2 operaciones habían salido de maravilla, que el riñón estaba funcionando perfecto y que ambas pacientes estaban estables en recuperación. Summer se lanzó a abrazar a María y, casi sin darme cuenta, yo ya tenía lágrimas bajando por las mejillas. Nos permitieron verlas en cuidados intensivos en cuanto despertaron de la anestesia. Fui primero con Lily, porque las enfermeras dijeron que preguntaba mucho por mí. Aunque estaba medio dormida y con tubos en el brazo, cuando entré al cuarto me buscó con la mirada. Lo primero que quiso saber fue si su mamá estaba bien. Le expliqué que sí, que todo había salido bien y que el riñón nuevo de su mamá estaba funcionando excelente. Lily puso una sonrisa que no le veía en semanas. Una de esas sonrisas de verdad que le iluminan la cara aunque los medicamentos la tuvieran adormilada. Le apreté la mano despacito y le dije que había hecho algo increíble. Luego fui a ver a Gwyneth al área de adultos. Ella estaba más despierta que Lily, seguro porque su cuerpo respondió rápido al riñón sano. Al verme, Gwyneth, de plano, se soltó llorando y no paraba de repetirme, gracias, una y otra vez. Me quedé sentada con ella como 20 minutos mientras lloraba y hablaba de lo agradecida que estaba con Lily y lo difícil que era para ella creer que todo esto era real. La recuperación fue de semanas, más complicada de lo que imaginaba. Las dos necesitaban mucha vigilancia. A Gwyneth había que revisarle seguido para estar seguros de que su cuerpo no rechazara el riñón, y a Lily para checar que su riñón solito aguantara la carga. Las iba a ver seguido en mis turnos, algunas veces antes o después del trabajo solo para saludarlas y ver que todo siguiera en orden. Poco a poco vi cómo le regresaba el color a Gwyneth, cómo la piel le dejaba de verse gris y volvía a ese tono rosadito y sano. También a Lily la energía le volvía poco a poco. Al principio se cansaba rápido, pero ya para la tercera semana hasta caminaba por los pasillos con el terapeuta físico, y Gwyneth ya podía sentarse a leer los libros que María le llevaba. Los doctores seguían haciéndoles estudios y ajustes de medicinas, pero en general la cosa iba bien. Al menos ya estaban curándose por fuera. Mientras tanto, Summer seguía en las vueltas con el juzgado familiar para dejar lista la custodia permanente. Fueron semanas de trámites, abogados y juntas con trabajadores sociales, pero al final se logró. Le dieron la custodia total a Gwyneth y también servicios de apoyo para ayudarles en la transición.
Como parte del acuerdo, le quitaron todos los derechos parentales al Dr. Keenan y el juez lo oficializó en una audiencia rápida a la que ni Gwyneth ni Lily tuvieron que asistir. Summer incluso consiguió una terapeuta experta en niños con experiencias de violencia familiar y traumas médicos para que ayudara a Lily. Empezó desde el hospital, viendo a la terapeuta 2 veces a la semana en una oficinita del área de pediatría. Luego la terapeuta me contó que, para su edad, Lily estaba asimilando la situación mucho mejor de lo esperado, aunque claro que todavía tenía camino por recorrer. 3 meses después de la cirugía, me tocó verlas las dos en una consulta de rutina, y el cambio era impactante. Los laboratorios demostraban que Gwyneth tenía la función renal excelente, y Lily se había adaptado perfecto con su riñón solito. Ya también habían dejado el lugar temporal donde las puso Summer, y ahora vivían en un departamento nuevo en una colonia tranquila, al otro lado de la ciudad. Gwyneth me contó del grupo de apoyo para mujeres que han pasado por violencia, y cómo el conocer otras historias le estaba devolviendo poco a poco la confianza en sí misma. Incluso consiguió trabajo de medio tiempo en una biblioteca, acomodando libros y ayudando en actividades con niños. Según me dijo, Lily ya estaba de regreso en la escuela, haciendo nuevos amigos, metida en un club de arte y durmiendo bien casi todas las noches. Las dos se veían más contentas y sanas que nunca. La sentencia del Dr. Keenan llegó más o menos al mismo tiempo. El juez le puso 18 meses de cárcel y después 3 años de libertad condicional, además de mandarlo a un programa de tratamiento por violencia familiar como parte de su castigo. Summer me contó que de verdad estaba participando en ese programa y que parecía sincero en querer entender el daño que causó. Incluso le escribió una carta a Lily pidiéndole perdón y explicando los motivos detrás de sus decisiones. Gwyneth guardó la carta sin abrirla, pensando dársela a Lily cuando creciera y pudiera entenderlo mejor. A través de su abogado, el Dr. Keenan aceptó que nunca más vería a su hija. Sabía que ahora estaba segura y sana, y por lo visto, con eso tenía suficiente. Ahora había perdido todo, pero su ex esposa y su hija seguían vivas y saliendo adelante. Volví a ver a Lily y Gwyneth 6 meses después del trasplante, en otra cita de revisión, y casi no las reconocí. Lily ya estaba más alta, con el pelo largo amarrado en una cola de caballo y jeans con una camiseta llena de manchas de pintura de su clase de arte. Gwyneth, de plano, hasta se veía más joven, sin ese aire de miedo y cansancio que la había envejecido tanto. Me contó que ahora trabajaba de tiempo completo en la biblioteca y que estaban decorando juntas el departamento. Lily habló emocionada de sus amigas en la escuela y de la pijamada a la que iría el fin de semana. Al despedirme, ambas me abrazaron muy fuerte. Gwyneth me agradeció otra vez por haberles creído y apoyado cuando todo parecía imposible. Lily solo se abrazó de mí y me dijo que ahora sí era feliz. Estando ahí con ellas, me cayó el 20 de que nada de todo esto había sido perfecto ni justo. El Dr. Keenan cometió delitos y lastimó a la gente que más quería. Gwyneth estuvo a punto de morir por tomar decisiones desde el miedo. Lily quedó atrapada en medio de los pleitos de los adultos, cosas que nunca debió vivir, pero, de alguna forma, entre tanto caos, dolor y decisiones difíciles, lograron encontrar algo que sí era real. No fue un final de cuento de hadas, solo 2 personas aprendiendo a vivir sin miedo y a construir una vida, un día a la vez. Y con eso bastaba.